Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para decirte, Señor, que te amamos porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, Dios mío, en esta noche, Señor, nos preparamos, Señor amado, para escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, Dios mío. Que la palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, fluya, corra y sea glorificada, Padre. Señor, y que esa palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, Señor, sino que sea prosperada en aquello para que la enviaste, Padre. Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos, Señor, del entendimiento, Padre Santo, Señor. Quita toda dureza de corazón y todo velo de incredulidad, Padre Santo, para que nosotros podamos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. ¿Se habían encontrado 1 Corintios 8, 1 al 3? Amén, gloria a Dios. La palabra comienza diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿cierto? Sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, el título del mensaje de hoy no tiene nada que ver con lo sacrificado o con lo ofrecido a los ídolos, sino que el título del mensaje se llama Conocimiento y Amor. Conocimiento y amor. El apóstol Pablo dice, de pronto vamos a tratar un poquito de esto, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos sabemos que todos tenemos conocimiento. Cuando Pablo empieza a escribirle, o le está escribiendo a los corintios, está escribiéndole a una iglesia que había salido del medio de la idolatría, del medio de la hechicería, del medio del homosexualismo, del medio del robo, del adulterio, de la fornicación y de todas las inmundicias que se practicaban en la ciudad de Corinto. Y ellos habían sido ahora personas que estaban caminando con Cristo. Y como ellos estaban caminando con Cristo, ellos estaban empezando a entender que ahora la vida en Cristo era totalmente diferente a la vida que ellos llevaban antes de conocer al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que cuando Pablo le empezó a predicar a la iglesia de Corinto, él llevaba el mensaje de la palabra, las personas escuchaban el mensaje, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ellos al escuchar el mensaje se sentían redarguidos, se sentían escudriñados en su pecado e inmediatamente se arrepentían, entregaban su corazón al Señor Jesucristo y empezaban a vivir una vida nueva. Pero, como todos nosotros, que cuando comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo, sabemos que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú estás naciendo de nuevo. Estás teniendo un nuevo nacimiento. Y cuando tú tienes un nuevo nacimiento,
alimento, necesitas empezar a recibir alimento, primeramente leche, un alimento suave, y luego poco a poco, a medida de que tú vas creciendo, empiezas a recibir un alimento más sólido. Eso es lo que sucede en una persona o en un bebé cuando nace. Cuando un bebé nace, se dice que la mujer dio a luz, ¿cierto? Pasó de las tinieblas a la luz. Estaba en el vientre de su madre, estaba allí en tinieblas, estaba allí escondido, pero cuando nace ve la luz, y por eso dice que dio a luz. Y cuando este bebé nace, la mamá lo primero que hace no es coger un tomate y dárselo al niño para que se alimente, ¿cierto? Si lo hace, ¿qué va a hacer con el niño? ¿Qué hace si le da el tomate? Lo ahoga. Lo mata, lo ahoga, ¿cierto? Lo mismo sucede con nosotros los cristianos. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, inmediatamente esa persona necesita ir alimentándose de una leche espiritual. En la iglesia de los Corintios empezó a alimentarse espiritualmente, empezó a crecer, y ahora que crece, entonces empieza a tener que, cuando empieza a madurar, Conocimiento. empieza a tener conocimiento. Cuando un niño va creciendo, el niño va recibiendo conocimiento. Va aprendiendo día a día cosas nuevas y día a día va descubriendo cosas nuevas. Por eso es que cuando el niño empieza a gatear, ¿qué es lo que hace el niño? El niño empieza a moverse por todos lados y empieza a buscar, y todo lo que ve lo coge y se lo lleva a la boca, porque para él todo lo que hay por el suelo es comida. Por eso es que uno como padre, cuando el niño empieza a gatear, uno tiene que gatear con él. Cuando uno engendra a un hijo espiritual y el hijo espiritual empieza a caminar, uno debe caminar con él, uno debe estar al lado de él, uno debe preocuparse por él. Porque si yo no me preocupo por él, yo no sé qué es lo que él va a comer a medida que va creciendo. Yo lo estoy alimentando, pero a medida que él va creciendo, yo tengo que estar al lado para que no se vaya de pronto a comer algo que le vaya a hacer daño. Pero el niño, cuando va creciendo, así como vemos en la reunión de allá de la hermana Aida, Federico, ya Federico no gatea, ya Federico camina, ¿cierto? Y Federico coge todo lo coge, él todo lo coge, y toca quitarle y toca ponerlo en alto, ¿cierto? Porque está investigando, y poco a poco él irá creciendo como hemos crecido todos y va a adquirir un conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿el conocimiento es malo? No, el conocimiento no es malo. El conocimiento no es malo, el conocimiento es bueno. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, bueno, mire, cuando ustedes le entregaron su vida a Cristo, ustedes empezaron a ser instruidos en el camino de la palabra del Señor. Y a medida que ustedes fueron instruyendo, ustedes fueron adquiriendo conocimiento, y ahora saben que todo lo que es ofrecido a los ídolos es pecado. Que lo que uno ofrece a los ídolos no le agrada a Dios, porque lo que uno le ofrece a los ídolos, a los demonios le ofrece, y no a Dios. Y todos nosotros, los que nacieron, yo no nací en la iglesia tradicional, pero todas aquellas personas que nacieron en la iglesia tradicional, crecieron adorando ídolos, creciendo sirviéndole a las imágenes, y cuando conocieron al Señor Jesucristo, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era sirviéndole a un Dios que no era Dios. ¿Y qué han hecho? Se apartan de eso y empiezan a alejarse. Pero a medida que nos volvamos nosotros recibiendo el conocimiento, hay un problema grave para el cristiano. Hay cristianos, yo sé que eso nos sucede acá, que a medida que van recibiendo conocimiento,
que van llenándose del conocimiento de la palabra de Dios. Hay hermanos que llegan a la iglesia, entregan su vida a Cristo y está esa hambre y esa sed de Dios, como todos debemos tenerla, hambre y sed de Dios, y empezamos a devorar la palabra y a devorar la palabra y a devorar la palabra, y empezamos a recibir el conocimiento de la palabra de Dios. De tal manera que llega un momento en que ya no es suficiente leer la Biblia. Ahora resulta que en la iglesia hay un seminario y me voy para el seminario y empiezo a estudiar el seminario y empiezo a recibir conocimiento. Y a medida que yo voy recibiendo conocimiento, voy haciéndome más importante y más sobresaliente en la iglesia. De tal manera que hay personas que cuando reciben el conocimiento, ¿saben lo que pasa con ellos? Se vuelven personas vanas. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a los sacrificados ídolos, y el texto yo no quiero empezar, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero yo voy a basarme en esta parte que dice, el conocimiento envanece. El conocimiento que envanece. Cuando yo tengo conocimiento, tiendo a volverme una persona vana. ¿Qué significa conocimiento? Conocer, saber, entender. Bueno, yo voy a mirar, aquí tengo, yo anoto a veces las cosas. Cuando uno empieza a buscar, tú tienes que buscar, gloria a Dios, para adquirir conocimiento. Entonces, y para, digo, no, pero no volvernos vanos, lo que dice el Real Diccionario de la Academia Española, ¿cierto? Dice, conocimiento es acción y efecto de conocer. Ahora, ¿conocer qué es? Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Eso es lo que nosotros vamos haciendo, ¿cierto? A medida que yo voy estudiando la palabra, yo voy adquiriendo el conocimiento, voy averiguando cómo son las cosas, pero llega un momento en que ya el conocimiento que yo tengo es tal que yo empiezo a mirar a las demás personas por debajo del hombro, ¿cierto? Nadie sabe lo que yo sé. Y lo que yo sé, como yo estudié, yo me preparé, ahora yo soy la persona que estoy indicada para enseñarle a los demás, y ya los demás no me pueden enseñar a mí. Eso es envanecerse. Y yo quiero recordar una vez de un hombre que en la iglesia llegó a la iglesia y adquirió conocimiento de la palabra, se preparó, llegó a ser ya una persona muy preparada y sobresaliente en la iglesia, de tal manera que ya cuando el hombre tenía tanto conocimiento, había ido a la universidad, había ido a los seminarios, institutos bíblicos, el hombre era un doctor de la ley, de la palabra, ya lo sabía todo. Y era un hombre, como decimos, que ya estaba por encima de los demás. De tal manera que un día le dijo el pastor, hermano fulano, yo quiero que el día tal usted traiga el mensaje de la palabra para la iglesia. Y este hermano, cuando le dijeron eso, ya empezó a caminar por los aires. Llegó a la iglesia y se sentó en la primera silla. Ya no saludó a nadie, ya no miró a nadie. Se sentó en la primera silla, extendió los brazos sobre las sillas, cruzó la pierna, ya estaba allí esperando que le tocara el momento de predicar la palabra. Y el pastor dijo, bueno hermano, ahora sí el hermano fulano nos trae el mensaje de la palabra. El hermano se subió como un pavo real, subió al escenario. Para él era el escenario, él iba a enseñarle a esos pobres cristianos lo que era tener conocimiento de la palabra. Una persona que se había vuelto mala se subió, y cuando se paró allí en el púlpito y miró a la iglesia y fue a predicar, le dio a esa persona el Parkinson espiritual.
Le empezaron a temblar las